Hola, en este módulo retomaremos todo lo visto hasta el momento para resolver circuitos con diodos. Este video corresponde a la primera parte del módulo donde nos concentramos en la solución analítica de algunos circuitos y prestamos especial atención en trazar las curvas de transferencia de estos circuitos. Para este circuito calculemos las curvas características de entrada versus salida usando el modelo ideal y luego el modelo de voltaje constante. Para la primera parte tenemos entonces que si el voltaje de entrada es menor a 0 voltios, tenemos que el diodo se encuentra apagado y por tanto el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Si por el contrario el voltaje de entrada es mayor a 0 voltios, tenemos que el diodo 1 se encuentra encendido y por lo tanto el voltaje de salida es el divisor de tensión, entonces igual a R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de entrada. Vamos a graficar entonces nuestra curva de transferencia, donde tenemos el voltaje de entrada en el eje X, voltaje de salida en el eje Y graficamos nuestra curva, donde en voltajes negativos tenemos una recta con pendiente igual a 1, y para voltajes positivos tenemos otra recta cuya pendiente es R2 sobre R1 más R2. Para la segunda parte, tenemos que si el voltaje de entrada es menor al voltaje de activación del diodo, es decir, V de ON, tenemos que el diodo 1 se encuentra apagado y por tanto el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Por el contrario, si tenemos que el voltaje de entrada es mayor al voltaje de activación del diodo, el diodo 1 se encuentra encendido. Podemos analizar el nodo Vout como dos corrientes, una que entra y otra que sale, de forma que tenemos voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre R1 va a ser igual al voltaje de salida menos el voltaje de activación del diodo sobre R2. Y de esta forma tenemos que el voltaje de salida va a ser igual a R2 sobre R1 por el voltaje de entrada, más el voltaje de activación del diodo, y todo esto dividido 1 más R2 sobre R1. Para el caso particular en el cual el voltaje de entrada es igual al voltaje de activación del diodo, encontramos que el voltaje de salida es igual al voltaje de activación del diodo. Graficamos nuevamente nuestra curva de transferencia, voltaje de salida versus voltaje de entrada. Ubicamos el voltaje de activación del diodo y trazamos una recta donde sabemos que antes del voltaje de activación del diodo, esa recta tiene pendiente igual a 1, y después del punto B de ON tenemos otra recta donde la pendiente va a ser igual a R2 sobre R1 más R2. Para este ejercicio tenemos que los diodos 1 y 2 tienen área transversal diferente, pero por todo lo demás son exactamente iguales. Determinemos cuál es la corriente que fluye a través de cada diodo. Tenemos entonces nuestra corriente de entrada,
y vamos a decir que nuestra corriente de entrada es igual a la corriente en el diodo 1 más la corriente en el diodo 2. Y etiquetamos como nuestra ecuación número 1. Tenemos también que el voltaje en ambos diodos debe ser igual. Por lo tanto, el voltaje en el diodo 1, que es igual al voltaje térmico por el logaritmo natural de la corriente en el diodo 1 sobre la corriente inversa de saturación 1, debe ser igual al voltaje térmico por el logaritmo natural de la corriente en el diodo 2 sobre la corriente inversa de saturación del diodo 2. Si despejamos nuestra ecuación, tenemos que la corriente en el diodo 1 sobre la corriente inversa de saturación 1 es igual a la corriente en el diodo 2 sobre la corriente inversa de saturación 2. Y esto lo etiquetamos como nuestra ecuación 2. Si juntamos nuestras ecuaciones, tenemos entonces que la corriente en el diodo 1 va a ser igual a la corriente de entrada sobre 1 más la corriente inversa de saturación 2 sobre la corriente inversa de saturación 1. Y similarmente tenemos que la corriente en el diodo 2 es igual a la corriente de entrada sobre 1 más la corriente inversa de saturación 1 sobre la corriente inversa de saturación 2. En un caso especial en el cual la corriente inversa de saturación 1 sea igual a la corriente inversa de saturación 2, es decir, el área transversal es igual, vamos a tener que la corriente en el diodo 1 va a ser igual a la corriente en el diodo 2 y por lo tanto estas son iguales a la corriente de entrada dividido por 2. Para este circuito vamos a graficar la característica de entrada y salida, asumiendo el modelo de voltaje constante y teniendo en cuenta que para este modelo la corriente es cero justo antes de que es encendida. Tenemos entonces que si el voltaje de entrada es muy negativo, podemos decir menos infinito, tenemos que el diodo 1 se encuentra apagado y por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual al divisor de tensión, es decir, R2 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de entrada. Ahora debemos preguntarnos en qué momento se enciende el diodo 1. Necesitamos entonces que el voltaje en el diodo 1 sea igual al voltaje de activación V de ON. Y esto es entonces igual a R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. De esta forma tenemos que el voltaje de entrada debe ser igual a 1 más R1 sobre R2 multiplicado por el voltaje de activación del diodo V de ON. Con esto el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de activación en el diodo. Si trazamos nuestra curva de transferencia, aquí tenemos nuestro voltaje de entrada y este es nuestro voltaje de salida. Sabemos que debemos ubicar el punto 1 más R1 sobre R2 multiplicado por el voltaje de activación del diodo. Sabemos que en ese punto el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de activación del diodo. Y trazamos una recta desde un voltaje muy negativo hasta este punto, donde sabemos que la pendiente de esta recta va a ser igual a R2 sobre R1 más R2. Después de este punto que encontramos, sabemos que el voltaje se vuelve constante y es igual al voltaje de activación del diodo, entonces trazamos una recta constante. Para este ejercicio vamos a trazar la curva característica de entrada y salida, asumiendo el modelo de voltaje constante. Empecemos por asumir que tenemos un voltaje muy negativo en la entrada, decimos Vin igual a menos infinito.
Y de esta manera sabemos que el diodo 1 se encuentra encendido. Con esto sabemos que el voltaje en el diodo debe ser igual al voltaje de activación V de ON, y por lo tanto el voltaje de salida debe ser igual al voltaje de entrada más el voltaje de activación del diodo. De esta manera tenemos que la corriente en la resistencia 2 debe ser igual al voltaje de activación del diodo dividido la resistencia 2. Y luego tenemos que la corriente en la resistencia 1 debe ser igual a 0 menos el voltaje de salida dividido R1. Y esto es igual a menos la suma del voltaje de entrada más el voltaje de activación del diodo sobre R1. En este punto entonces nos preguntamos a partir de qué voltaje el diodo 1 se encuentra apagado. Para ello necesitamos que la corriente en el diodo 1 sea igual a 0 A. Y por lo tanto, la corriente en la resistencia 2 debe ser igual a la corriente en la resistencia 1. Para esta condición tenemos que el voltaje de entrada es igual a menos la suma de 1 más R1 sobre R2 por el voltaje de activación del diodo. Y el voltaje de salida va a ser el divisor de tensión R1 sobre R1 más R2 por el voltaje de entrada. Tracemos ahora nuestra curva de transferencia. Tenemos aquí nuestro voltaje de entrada y aquí nuestro voltaje de salida. Debemos ubicar el punto 1 más R1 sobre R2 por el voltaje de activación del diodo. Sabemos que antes de este punto el diodo está encendido y por lo tanto tenemos una recta con pendiente igual a 1. Y después de este punto tenemos nuestro siguiente tramo, donde tenemos otra recta cuya pendiente es R1 sobre R1 más R2. Para este ejercicio vamos a graficar también la característica de entrada versus salida, asumiendo el modelo de voltaje constante. Empecemos ahora mirando un voltaje muy negativo a la entrada, es decir, un voltaje de entrada es igual a menos infinito. Para esta condición tenemos que el diodo 1 se encuentra encendido, el diodo 2 está apagado. De esta manera, el voltaje en el nodo X es igual al voltaje de entrada más el voltaje de activación del diodo. Y por lo tanto, el voltaje de salida debe ser igual a R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de entrada más el voltaje de activación del diodo. Debemos preguntarnos ahora en qué momento se apaga el diodo 1 y también en qué momento se enciende el diodo 2 o cuál de las dos condiciones ocurre primero. Miremos primero qué ocurriría si el diodo 1 se apaga. Asumiendo el diodo apagado tenemos que si el voltaje de entrada es igual a menos el voltaje de activación del diodo, tenemos que el voltaje en X debe ser igual al voltaje en la entrada más el voltaje de activación del diodo, y esto debe ser igual a 0. De esta manera la corriente en la resistencia 1 es igual a 0 y el voltaje de salida tiene que ser igual a 0.
¿Qué ocurre entonces con el diodo 2? Tenemos que el voltaje en el diodo 2 es igual al voltaje de entrada menos el voltaje en la fuente B, que es igual a 2 voltios. De esta manera tenemos que el voltaje de activación del diodo menos el voltaje en esta fuente, por supuesto que es menor al voltaje de activación del diodo, y por lo tanto el diodo 2 se encuentra apagado. Necesitamos entonces que el voltaje en el diodo 2 sea mayor al voltaje de activación del diodo y por lo tanto el voltaje de entrada debe ser mayor al voltaje en B más el voltaje de activación del diodo. Con esto el voltaje de salida debe ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de activación del diodo menos el voltaje en B. Trazamos ahora nuestra curva de transferencia, tenemos nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida, identificamos el punto negativo hasta donde está encendido el diodo 1, que es menos B de on. Trazamos una recta que sabemos su pendiente es R2 sobre R1 más R2. Luego ubicamos el punto en el cual se enciende el diodo 2, que es igual al voltaje en B más el voltaje de activación del diodo. Y trazamos una curva cuya pendiente es igual a 1 y en el intermedio, cuando ambos diodos están apagados, encontramos que el voltaje de salida es igual a 0. En este video resolvimos algunos ejercicios de forma analítica y trazamos la curva de transferencia de circuitos con diodos empleando los distintos modelos que hemos visto hasta el momento. En el próximo video resolveremos algunos circuitos más usando valores concretos para los componentes de los circuitos. Los dejo con las referencias bibliográficas, un saludo.